Hola, soy Anónimo77 y en este video les voy a enseñar voy a empezar a enseñar un framework muy conocido de JavaScript llamado Angular, que básicamente nos permite hacer como una especie de HTML pero con mejoras, o sea, nos permite iterar datos, etcétera. Pero para poder utilizar Angular tenemos que tener instalada en nuestra computadora Angular CLI. Para instalarlo simplemente ponemos en nuestra consola o terminal, dependiendo del sistema operativo, npm install @angular cli-g. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Ahora voy a arrastrar la carpeta del proyecto. La carpeta en realidad que va a ser la contenedora del proyecto, no la carpeta del proyecto, a mi editor de código. Ahora les voy a mostrar cómo generar un proyecto de Angular. Para generar un proyecto de Angular teniendo ya Angular Kit instalado, nosotros simplemente ponemos ng new y el nombre de nuestro proyecto. En mi caso le voy a poner tutorial. Esto nos empezará a generar un proyecto y nos instalará todas las dependencias y todos los paquetes. Como ven, acá se creó la carpeta y ahí va a estar nuestro proyecto. Angular básicamente nos permite crear, por así decirlo, nuestras propias etiquetas HTML llamadas componentes, que podemos reutilizar, que son porciones de código que podemos reutilizar todas las veces que queramos. Ahora lo vamos a entender más claramente con un ejemplo cuando termine de inicializarse el proyecto. Pero antes vamos a ver qué es lo que nos genera por defecto Angular CLI. Bueno, todavía no ha terminado de instalarse, pero la estructura del proyecto ya está. Todo esto son archivos propios de configuración, etcétera. Lo que a nosotros nos interesa es la carpeta src y más puntualmente la carpeta app. Ahora vamos a ver todo esto más en profundidad. Angular usa un lenguaje de programación llamado TypeScript para la lógica del proyecto. Ahora que ha terminado, vamos a poner ng-serve para poder verlo. Sí, claro. Es que yo estoy en la carpeta tutorial de Angular y tengo que ir a la carpeta tutorial. Ahora sí, ng-serve. Y excepto que ustedes lo tengan ocupado, Angular por defecto nos pone nuestro proyecto en el puerto 4200. Nos va a preguntar algunas cosas, eso si queremos que sí o no. Ahora y luego empezará a compilar la versión de la prueba de nuestro proyecto, porque luego nosotros podemos todo este código de Angular transformarlo a simple HTML, JavaScript y CSS con el comando ng-build, o de hecho no recuerdo cuál era el comando exacto, pero creo que era algo así.
ng-build, sí. Y ahora ven cómo empieza a decir que se está compilando los diferentes módulos compilando los diferentes módulos que incluye Angular para crear nuestra aplicación. Ya nos dice 10%, ya está por terminar de compilarse y nos va a decir dónde tenemos que entrar para ver nuestra aplicación. Nos dice localhost http://localhost 4200. Vamos al navegador y ponemos localhost 4200. Y Angular nos genera este proyecto por defecto. Pero si nosotros vamos a nuestro archivo index, no vemos nada de esto, solo vemos algo que dice app_root, que es una etiqueta que ni siquiera existe. Esto es porque nuestra verdadera proyecto es un componente más de Angular, es un componente más que está en la carpeta app. Y si nosotros vamos a app component html, acá está todo lo que vemos. Y si vamos a app component ts, vemos que acá nos dice que se llama app_root. Por eso acá en el index html estamos llamando a app_root. El index HTML no nos vamos a enfocar mucho. Nos vamos a enfocar principalmente en los componentes. Bueno, esto es solo algo de prueba, así que voy a eliminarlo todo y voy a poner simplemente un h1 que diga My Angular Project. También lo que tiene Angular es que en desarrollo nuestra página se refresca en tiempo real. Nosotros guardamos el archivo y, como ven, nuestra página se refresca y nos muestra lo que cambiamos. Ahora vamos a hablar de estos componentes. ¿Cómo podemos crear nuestros propios componentes? Bueno, ahora voy a crear una nueva terminal y la voy a ubicar en la carpeta del proyecto. Y vamos a crear un componente nuevo. En mi caso le voy a llamar comp1. ¿Cómo hacemos esto? Con el comando ng. Para empezar, nosotros también podemos generar un componente creando el nombre del componente .component.css y todos estos archivos menos el spec.ts y el module ts. Pero es un proceso largo y tedioso, entonces nosotros en lugar de eso podemos simplemente poner ng generate component y el nombre del componente, o en su forma abreviada ng gc y el nombre del componente, en mi caso comp1. Le vamos a dar a enter y ahora en la carpeta app se nos va a crear un componente llamado comp1 en una carpeta. Y cuando se termine de crear nos notificará por consola cada archivo que creó. Como vemos, acá tenemos la carpeta comp1 y los 4 archivos que teníamos acá, pero comp1, pero dicen comp1.component y no app component. Y lo que tiene de ventaja esto de hacerlo por la consola y no crearlo nosotros, es que ya en todo nuestro proyecto, en nuestro app.module, que es donde se importan todos nuestros componentes, ya lo importa. Entonces, ya lo importa
adapta y lo exporta. Entonces ya lo incorpora a nuestro proyecto. Entonces, si nosotros vamos a nuestro comp1 component.html, nos pone un párrafo que dice comp1 works. ¿Y cómo nos referiremos a este componente? ¿Cómo lo llamaremos? Eso nos lo dice Angular. Nosotros vamos a el comp1 component.ts y en la sección que dice selector vemos que dice app-comp1. Entonces, si nosotros vamos a nuestro app component y ponemos acá abajo app-comp1 y guardamos, como vemos acá aparece comp1 works. Vamos a crear algo acá. Vamos a poner por ejemplo un H6 que diga este es mi primer componente. O mejor un H4. Se ve un poco pequeño el H6. Y lo que tiene de bueno Angular es que nosotros podemos poner esto muchas veces. Y como ven, acá lo tenemos. Podemos ponerlo en nuestro proyecto cuantas veces queramos. Y no solo eso, Angular también nos permite iterar datos. ¿A qué me refiero con esto? Ahora lo vamos a ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos en component esto que exportamos y que podemos utilizar en nuestro comp1.component HTML. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, acá crear una variable llamada name name igual o message igual hello, por ejemplo. Podemos guardar y vemos que no cambia nada. Pero si nosotros vamos a nuestro comp1, podemos incluir esta variable que declaramos acá. Pero ¿cómo? Es un HTML. De realidad no es un HTML. Es un componente de Angular. Entonces podemos, entre dos llaves, poner código de lógica. Entonces nosotros acá vamos a poner, por ejemplo, MSG. Y vamos a poner el mensaje es MSG. Guardamos y pone el mensaje es hello. Y no solo esto, podemos hacer muchas otras cosas con Angular. Para esta ocasión preparé un ejemplo. Vamos a crear acá una una variable que la vamos a llamar users. Nuestra variable users va a ser un arreglo de usuarios. Cada usuario va a ser un objeto que va a tener un nombre de usuario. Les voy a llamar simplemente user1, user2, etc.
Y acá tenemos un arreglo. Pero ¿cómo recorremos un arreglo? Tendríamos que poner cada objeto, pero el contenido, el número de objetos que puede tener que tiene el arreglo puede variar. Para esto Angular nos proporciona una función llamada ngIf. Perdón, ngFor. Nosotros, por ejemplo, vamos a sacar esto que habíamos creado y vamos a crear un UL, una lista desordenada. Y vamos a crear un LI. Y para declarar este bucle que los recorra, vamos a tener que hacer así. ngFor. Y ahora tenemos que de alguna forma recorrer este users. ¿Cómo vamos a hacer esto? Let user of users. Vamos a poner acá user.username. Guardamos y parece que ha habido un error. Nos aparecen 4 listas. Claro, porque nosotros hemos puesto acá 4 componentes. Y solo queremos uno. Acá, como ven, nos listan nuestros usuarios. Pero vamos a hacer más que eso. Vamos a dar más información de nuestros usuarios. Vamos a venir acá y vamos a poner, por ejemplo, su edad. Y en base a su edad vamos a determinar si son mayores de edad o si son menores. Para esto vamos a utilizar el ngIf. Guardamos si no hay cambios, pero si nosotros vamos a nuestro comp1 component HTML, creamos un label con un ngIf que compruebe si el usuario, del usuario de hecho, bueno, podemos hacerlo así, pero luego lo vamos a cambiar. Es mayor o igual que 18, va a mostrar. Ese es el tema. El ngIf lo vamos a dejar para más tarde, porque el problema para esta ocasión con el ngIf es que nosotros queremos mostrar 2 valores, y para eso simplemente es más fácil poner lo siguiente. Vamos a poner en nuestro LI, voy a ir creando lo que ya para acercarme un poco más al código final. Voy a crear un label y como voy a poner algunas cosas, les voy a poner un style display inline block. Dentro de este label voy a poner un label más que va a decir que va a tener un style. Y porque vamos a crear una cosa más. No nos vamos a quedar solo con la edad. Nosotros probablemente, si esto fuera una aplicación real, tendríamos más de un tipo de usuario. Entonces, por ejemplo, vamos a poner lo siguiente. Vamos a crear
vamos a determinar si tienen una cuenta pro o una cuenta común. Entonces vamos a poner lo siguiente. Vamos a agregar esa información. Y también agregaremos un usuario para mostrar que funciona igual. Y le vamos a poner una edad. Ahora vamos a guardar y vamos a venir acá. Vamos a poner acá que en el style le vamos a poner lo siguiente. Vamos a hacer que si es un usuario pro, su nombre de usuario aparezca en negrita. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que en su style le vamos a poner font weight. Y acá vamos a poner las llaves de Angular. Y vamos a decir que con los condicionales de una sola línea de JavaScript vamos a poner que si el usuario es pro, si lo es, devuelva el text, devuelva la cadena texto bold, y en caso de que no lo sea, y si no lo, caso contrario, devuelva normal. Esto nos marcará un error, pero en el editor, eso me marca un error en el editor porque dice que CSS no acepta esto, pero pero el editor no detecta que estoy usando Angular, por eso me muestra esto. Y a continuación vamos a poner su nombre de usuario. Como ven, estos dos usuarios aparecen en negrita. También queremos que nos muestre si son mayores o no de edad. Entonces, para esto, de hecho, no vamos a utilizar ngIf en este tutorial. Solo lo vamos a usar al final. Ahora, para comprobar si son mayores de edad, vamos a utilizar este mismo concepto. Vamos a poner un span que va a tener de estilo italic y color gris, y va a poner, y dentro va a tener lo siguiente, va a tener user.age, si es mayor o igual que 18, va a devolver adult, y si en caso contrario va a devolver younger. Vamos a guardar y vamos a ver. Como ven, nos pone todos adult menos el 3, que es younger, porque en el 3 nosotros habíamos dicho que tenía 17 años y todo el resto, el número que pusimos era mayor que 18. Por último, vamos a agregar un detalle más. Vamos a poner acá un div que solo se va a mostrar si
un segundo que creo que olvidé poner algo más. Ah, no, listo. Un div que solo se va a mostrar si el usuario es pro. El div va a poner el texto pro y va a tener de estilo un background color amarillo con un font family de Comic Sans MS. También va a tener un font weight bold, va a estar en negrita. Va a tener un color blanco y un border radius de 3 píxeles, y vamos a ponerle también que tenga que sea de 40 píxeles por 22 píxeles. Pero esto, si lo dejamos así, siempre se mostrará sin más. Pero no queremos eso. Nosotros queremos que solo se muestre si el usuario tiene una cuenta pro. Entonces vamos a poner lo siguiente: ng if, o sea, esto se va a mostrar si user.pro. Guardamos y, como vemos, en los dos usuarios pro nos aparece esto, que también podríamos ponerle un text a link center. Como vemos, nos aparece en estos usuarios este div. Bueno, hasta acá el video. En el próximo video vamos a ver más cómo agregar eventos y propiedades a nuestros componentes.